Bien, seguimos en Agro y algo más, lo prometido al comienzo del programa, decíamos que íbamos a hablar de clima y que íbamos a hablar de agronomía, de las dos cosas que hoy el productor se sienta en la mesa con la familia y le interesa saber. Mucho tiene que saber de mercados, de precio, de la cuestión con el arreglo con el fondo, pero hoy el productor cuando se sienta y llega y le pregunta a la familia cómo está todo, lo primero que le contesta es no llueve, o llovió poco, o los cultivos están de esta manera y de otra, y bueno, para que charlemos un poco del tema, hemos invitado, como siempre, prácticamente ya forman parte del staff de Agro y algo más. Hablamos del señor Leonardo de Benedictis y del señor Eduardo Farías. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan, queridos? Hola Marcelo, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo Bueno, va? bienvenidos ambos a esta temporada 2022, que por ahora no encuentran cambios, pero les aviso que a partir del 1 de marzo se vienen grandes cambios, les voy a ir comunicando de a poquito, pero bueno, más allá de eso que tiene que ver con el programa, les doy la bienvenida a esta temporada 2022 y empiezo, disculpame Eduardo, dame el permiso para comenzar con Leonardo, porque todo el mundo habla del clima, todo el mundo habla de las lluvias, todo el mundo habla de que los pronósticos que vienen, que van, bueno, de Benedictis ni en acontecer le erró, porque en Agro y algo más le venía pegando a todo, cuando habló en acontecer, dijo va a haber fenómenos muy puntuales, que con fuerza, hubo un fenómeno muy importante en Marco Juárez que tuvo que ver con el viento, el mismo día que hablamos con él en el acontecer, pero Leo, contame cuál es el panorama, porque viste que en algún momento dijimos que la niña desaparecía y vos dijiste, ay, la niña está rebelde, no va a desaparecer tanto. Bueno, lamentablemente se confirmó lo que vos decías. Y lamentablemente, tal cual, esa es la palabra porque bueno, esto todavía tiene por lo menos un mes más. Esta situación sigue siendo bastante complicada, por lo menos te diría que hasta marzo, es decir, febrero lo vamos a seguir transitando con estos sobresaltos. Digo sobresaltos porque en realidad estoy hablando de manera medianamente generalizada, pero en realidad no tanto sobresalto porque en particular Marco Juárez y la zona tampoco tuvo tanto sobresalto. Como bien mencionaba recién, hubo un episodio de fenómenos intensos, pero que no dejó demasiada lluvia. Las abundantes lluvias se dieron o bien sobre el sur de Córdoba, o ya sobre el extremo sur de Córdoba, o ya bien sobre el noroeste de Buenos Aires, con lo cual nuestra zona en particular quedó un poco afuera de esos eventos más masivos de precipitación. Y bueno, recordamos, obviamente que recordamos, y creo que va a quedar como una marca registrada de este inicio del 2022, lo que fue la primera quincena con esa intensa ola de calor. Ahora, mirando para adelante, no se espera una situación de la misma magnitud en cuanto a las temperaturas, pero sí un mes caluroso, un mes cálido y con pocos episodios de precipitación. Y todo lo que se sigue dando es de manera errática, aislada, con lo cual no tenemos grandes cambios, salvo por ese fenómeno de la ola de calor, pero la verdad que febrero tampoco presenta una situación como para decir, bueno, hasta acá llegó la situación de seca y ahora se empieza a revertir la situación. Por ahora sigue estando bastante complicado. El panorama que nos pinta Leonardo, Eduardo, habla de, obviamente, agravar la situación que seguramente me vas a describir y que estuvimos hablando en privado, de algunas situaciones que se dan con respecto al perfil de humedad, sobre todo en la parte agronómica, el estado de los cultivos de verano, y que ayer o hoy, leí el informe del INTA, creo que fue ayer que salió, INTA Marco Juárez, 57 milímetros en enero, cuando el promedio habitual es 114, después hubo otro informe de cooperativas que se dan con algún milimetraje más, pero muy puntual, en lugares muy puntuales, el panorama que pinta Leonardo agronómicamente deja un escenario bastante complicado, más del que actualmente tenemos, Edu, ¿no? Bueno, ante todo, buenas tardes. Para no pisarlo a Leo en el inicio de la conversación, no quise saludar y bueno, arrancaste por Leo, así que buenas tardes, Leo, buenas tardes, Marcelo. Yo veo bueno, lo que dice Leo creo que es real. Él está hablando de una situación más generalizada. Yo lo que estoy viendo a 30, 40, 50 kilómetros a la redonda de Marco Juárez, situaciones completamente diferentes entre ellas, donde creo que la base, y lo hemos charlado en la revista anterior, ya hace 15, 20 días atrás, tiene que ver con la capacidad de retención de agua de los suelos y de la napa. Por capilaridad tiene un ascenso importante y marca unas diferencias agronómicas muy, muy fuertes, a tal punto que
Tenemos situaciones donde la soja de segunda, fundamentalmente, en donde el trigo han rendido muy, pero muy bien en esta zona, y bueno, eso hizo que el perfil de agua quede totalmente deshidratado, por así llamarlo, y la soja y el maíz de segunda están, digamos, viviendo del agua que ocurrió desde mediados de noviembre, donde el trigo entró en madurez fisiológica, o algunos estaban cosechando, otros estaban en madurez fisiológica, en el momento por el cual ya el cultivo de trigo no consume más agua. Bueno, y ese evento, los eventos que tuvimos desde mediados de noviembre, diciembre y enero, realmente no fueron para nada importantes, todas lluvias que fueron en algunos casos prácticamente nulas, porque 4, 5, 8 milímetros en un perfil que está totalmente seco realmente no suman, y la situación para algunos campos, principalmente Napa, donde las precipitaciones fueron inclusive más complicadas. Estamos hablando de zonas andando hacia el río, sur de Leones, zonas en donde la soja de segunda prácticamente está en una situación de mala a muy mala, te diría, porque estas temperaturas de estos días, estamos hablando de días y momentos muy cortos, hacen de que el cultivo constantemente esté pasando una situación muy, pero muy grave. Revertir esta situación es bastante complicado, porque bueno, Leo no habló de los eventos que vamos a tener en los próximos mañana hasta el sábado, que es lo que están marcando los pronósticos, inclusive el pronóstico de él, pero con la cantidad de milímetros que podamos llegar a lograr, no resolvemos el problema realmente. No hay forma de resolver el problema, porque la cantidad de agua que necesitamos para recuperar los perfiles de esas situaciones, estoy hablando de las situaciones más graves, después vamos para el lado con Napa y que tenemos a mayor cantidad de precipitaciones, esas situaciones son muy, pero muy complicadas. Necesitamos 80, 100 milímetros para recuperar el perfil, y asimismo hay situaciones en donde la soja de segunda, y los maíces es más fácil porque todavía no tienen alto requerimiento, pero hay soja de segunda, para que te dé una idea, Marcelo, están en R2, o sea, sembrados el 22, 25 de noviembre, están entrando al periodo crítico y no superan los 25 centímetros, y prácticamente todas las hojas basales están muertas. Diferente es la situación de los campos con buena capacidad de agua en el perfil, que tienen mayor capacidad de retención de agua en el perfil, fundamentalmente aquellas zonas con Napa, en donde la soja de segunda tiene entre 11 y 13 nudos, no se la nota muy estresada, se notan síntomas de estrés, pero no se ve una situación extremadamente grave como se dan en las zonas donde no hay Napa. Inclusive llovió menos. Digamos que generalizar las cuestiones agronómicas realmente es difícil, porque estamos hablando de ambientes completamente diferentes. Inclusive dentro de esos ambientes hay lugares que llovió más y otros que llovió menos. Claro. Para el lado en Riville, la última lluvia tuvimos 12 milímetros, Marcelo, 10 milímetros. Esa dificultad de la que hablas, Eduardo, y le quiero consultar a Leonardo, tiene que ver con lo que venimos hablando, Leo, ¿no? De estos fenómenos puntuales por zona. Cuando hablamos de por zona, con diferencia de pocos kilómetros que se dan en determinada manera de forma diferente, ¿no? Sobre todo en el tema de las precipitaciones, lo hemos hablado, Leo, eso claramente, ¿no? Tal cual. Y algo que recién mencionaba Eduardo, que también es para destacar, porque cuando uno mira el pronóstico de los próximos 7 días, los próximos 15 días incluso, hasta cuando mirás los mapas, hasta parece como algo alentador, pero hay que tener en cuenta que dentro de ese mapa que se muestra actividad de lluvia, que se puede hablar de un periodo en donde las precipitaciones van a estar presentes, donde vamos a tener un periodo relativamente prolongado de inestabilidad. Esas lluvias en realidad no son más de lo que ya hemos tenido, estos eventos que son puntuales y que, como bien decía recién Eduardo, podés tener en Marcos Juárez unos 30, 40 milímetros, que tampoco es la solución, pero bueno, 30, 40 milímetros, y después en Inreville que tenés alrededor de 10, 15 milímetros, y estamos hablando, por poner un ejemplo, ¿no? Porque después podemos tomar cualquier distancia en el orden de los 15, 20.
30 kilómetros, pero como mucho, y tenemos ahí diferencias bastante notables. Y esta semana va a ser justamente con esas características. Por eso les decía que no hay mucho cambio de condición. Por ahora, lo poco que se ve de lluvia, encima de ser escaso y encima que no alcanza, como dice Eduardo, que por más que llueva alrededor de lo que muestran los pronósticos, que puede hablarse de 20, 30 milímetros en el mejor de los casos, igualmente, al no alcanzar, encima hay que sumarle que son eventos erráticos, que son eventos puntuales y aislados y que no completan el mapa, con lo cual va a haber algunos que van a estar recibiendo esos 15, 20 milímetros. Bueno, le van a servir como para un empujón, pero que no sirve para revertir la situación. Y va a haber otros que se van a quedar mirando y diciendo, esta vez volvió a no tocarme el tema de las lluvias, porque siguen siendo eventos erráticos y aislados. Eduardo, agronómicamente, estamos a una altura de que no hay nada por hacer. Viste que lo hablamos siempre, el tema de tratamiento de cultivo, de hacer algunos trabajos. Hoy por hoy, lo único que resuelve el tema, más allá de que, como dijiste, es difícil que se resuelva en una totalidad, ¿son las lluvias o hay algo por hacer agronómicamente? Mira, Marcelo, realmente el manejo de malezas y enfermedades yo lo pondría a un costado porque, digamos, excepto en algún lote puntual que se hayan demorado a hacer una aplicación y demás, no es el momento para aplicar, dependiendo de determinados lugares. Vuelvo a repetir, recién hablamos de las zonas donde no hay napa y las peores zonas. En las zonas donde hay efecto de napa y bueno, y digamos la situación, no te digo que es normal, porque no lo es, pero prácticamente está bien, está regular a bien. Ahora, lo que hay que ver es todo lo que es insectos. De los insectos tiene que ver con las condiciones climáticas, ya sea lo que es arañuela, lo que es trips, hay esas plagas, isoca obviamente, la isoca bolillera sobre soja de segunda y demás. Hay que tener muy buenos monitoreos. Es lo único que podemos hacer, pero básicamente para que el productor y el televidente común lo entienda, esto que está pasando es como que cuando te ocurre que se te da una situación de deshidratación de una persona. Es decir, para resolver el problema no hay un medicamento, no hay otra forma que volver a hidratar, de poner suero y volver a hidratar. Los seres vivos vivimos del agua. ¿Sí? Y la planta es exactamente lo mismo, es decir, y si te internan por una cuestión de deshidratación, llevándolo a un ejemplo, y te pasan solamente tener 2 o 3 horas de hidratación, realmente no va a resolver el problema, que serían los 20, 30 milímetros. ¿Sí? Tendrías que pasar 5, 6 o 10 frascos de suero para que la persona vuelva a estar en condiciones normales. Si llueve en 20 milímetros, se da cuenta que solamente te pasaste 1 o 2 frascos, y capaz que necesitas 10 frascos para estar en las condiciones normales. Y remedio no hay para esto. Hay que volver a hidratar a la planta y realmente la única situación que yo vea es a través de la lluvia. No hay otra forma. De todos modos, no todo está mal, porque el cultivo de maíz en determinados lugares también volvemos a la misma heterogeneidad. Va a haber situaciones en donde ayer casualmente revisaba lotes que están en condiciones normales. Vos me decís, ¿cómo? Tienen napa, ha caído un chaparrón más en diciembre, otro más en enero. Va a haber maíces de 13, 14 mil kilos en la zona. Y por otro lado, va a tener maíces de 2, 3 mil o 4 mil kilos. Claro. Va a tener una variedad de rendimiento, ya sea influenciado por el ambiente, por el suelo, por las características edáficas, o por condiciones que se dieron puntualmente climáticas, de lluvias puntuales, que entre productores de entre 3, 4, 10 kilómetros de distancia, van a encontrar que aunque se van a encontrar 2 productores, uno va a estar con la cara larga y el otro va a estar contento. Porque realmente los precios que hoy tenemos de los cereales, dentro de todo, son bastante buenos, que es lo que ayuda y mejora toda esta situación, porque estamos hablando de una situación difícil. Bien. Después con la soja de primera ocurre una cosa similar. Es decir, mira, yo casualmente esta mañana me puse a hacer un poco de números y miraba lo siguiente. Fíjate que nosotros hacíamos análisis de suelo para sembrar el cultivo de maíz, en donde uno de los datos que usamos es la cantidad de agua útil, es decir, el agua que tenemos dentro del perfil. Muchos de esos lotes, con buenos manejos de barbecho, es decir, con buen control de maleza durante el periodo de barbecho, bienvenidos fueron las lluvias de abril,
aquellas que causaron tanto daño en Marcos Juárez, con algunos problemas gravísimos en la ciudad. ¿Sí? Bueno, en el campo nos ayudó muchísimo esas lluvias de abril a acumular agua en el perfil. Y tenemos, nosotros las mediciones que tenemos en general, nos daban entre 230 y 260 milímetros de agua guardada en el perfil hasta los 2 metros de profundidad. Haciendo la sumatoria de lo que tuvimos de septiembre, octubre, noviembre, que fue brillante, diciembre y enero, me están dando más o menos unos 340 milímetros. Sumado a los 260 que teníamos aguardado en el perfil, está dando 600 milímetros, Marcelo. Por eso estamos viendo que hay maíces que pueden llegar a tener un rendimiento normal para Marcos Juárez, alto, y hay otras situaciones en donde la capacidad de retención de los suelos no fue de 250 milímetros, 260, y es lo que estamos viendo en situaciones completamente complicadas. Y fíjate la otra situación, que es la soja de segunda, o los maíces de segunda, que vienen con 0 agua guardada en el perfil, porque el trigo se llevó todo el agua, donde estamos pasando una situación extremadamente complicada. Entonces yo creo que la base de todo esto es la cantidad de agua que estuvimos almacenando en el otoño del 2021, que los cultivos la estuvieron utilizando en estas situaciones donde... Ahí lo perdí a Eduardo. A ver, sí, lo perdí a Eduardo. ¿Hola? Sí, ahora te había perdido, Eduardo, disculpa, sí. Por un lado tenemos esos 600 milímetros en los campos en donde tenemos capacidad de retención, pero por otro lado tenemos este efecto de la Niña, la temperatura, que fue a partir de mediados de diciembre y enero, en donde realmente eso fue lo complicado. Otra cuenta que estaba tomando, perdón Marcelo porque me extiendo, pero realmente son datos interesantes, posteriormente a la floración de maíz, después del mediados de diciembre aproximadamente fue la floración. De mediados de diciembre hasta la fecha solamente llovieron alrededor de 50 milímetros, generalizo, más o menos 50 milímetros con días que llegaron a 42 grados. El resto de los días hubo arriba de 33, 35 grados de temperatura. O sea, lo que soportaron los cultivos desde el punto de vista de temperatura es mucho más grave que lo que soportaron los cultivos desde el punto de vista hídrico. O sea, el problema es más grave desde el punto de vista de la temperatura que desde el punto de vista del agua. Eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, y eso luego lo hablamos durante el año, ¿te acordás, no? Cuando hablábamos de que las temperaturas iban a agravar extremadamente el rendimiento más allá de lo que tiene que ver con las precipitaciones. Tal cual, tal cual. Lo único positivo, tratando de buscarle a algo que sea un poco más feliz para este momento, es esto de pensar cómo está... A ver, ahora lo perdimos a Leo y lo tengo a Eduardo. Leo, a ver, Leo. El volumen de agua que estaba en el suelo fue lo que llovió en abril, en abril del 2021, con lo cual estamos hablando de una situación que es muy importante también pensar cómo va a ser la salida que vamos a tener este evento La Niña, más allá de lo coyuntural, de lo actual, de lo que puede pasar ahora con los cultivos. También pensar en el mediano y largo plazo, y por eso aprovechar justamente esto de los pronósticos en el muy largo plazo para ya empezar a planificar no solamente esto que nos está pasando ahora, sino también lo que puede llegar a ser los cultivos de invierno, porque después vamos a tener los problemas para el cultivo de verano. Entonces me parece que es súper importante lo que está mencionando Eduardo, y estos cálculos que acaba de mencionar me parece que son la clave de lo que puede llegar a ser el desenlace de esta campaña 21-22 para meternos ya en la 22-23. Bueno, a los dos les agradezco, va a ser largo el año, vamos a estar hablando durante mucho tiempo, nos va a unir también el Congreso, va a haber jornadas previas, así que lo vamos a requerir permanentemente. Leo, obviamente, en su habitualidad de la semana, y a Eduardo, no semanalmente, pero lo requerimos cada tanto, así que les dejo el abrazo a los dos, queridos. Fenómeno, muchas gracias, Marcelo, un saludo, Leo, que anden muy bien. Chao, papá. Ahí estaban, el ingeniero Eduardo Fácil. Que llueva. Leonardo Benedicto, el hombre del clima de Agro y algo más.
ahí están los saludos habituales y esto que tenemos la posibilidad de tener semejantes profesionales para compartir con ustedes todo lo que tiene que ver el panorama y el análisis, más allá de que decía Eduardo, son datos importantes, sin lugar a dudas. Son datos importantes que el productor entiende y que tiene que tener en cuenta para planificar lo que dijo Leonardo sobre el final. Lo importante es la salida del fenómeno para tener como experiencia lo que pasó y programar y planificar lo que tiene que ver sobre todo el proceso productivo, que no es solo esperar la lluvia, como decimos siempre, sembrar y cosechar, sino que tiene muchas etapas intermedias y muchas cuestiones que hacen que los ingenieros agrónomos tengan la importancia que tienen. Y los analistas de clima, que hoy estuvieron cruzados los dos, también hay que escucharlos. Bueno, Leonardo viene en Agro y Algo Más realmente dando la justa, a veces lo difícil que significa pronosticar, porque son fenómenos estadísticos que obviamente tienen su variabilidad, pero sin lugar a dudas Leonardo está siempre actualizado y es uno de los mejores de la República Argentina, y tenemos el placer de tenerlo en esta temporada 2022 nuevamente en Agro y Algo Más.